Bueno, nuevamente muy buenas noches a Lisdeina Marcela, a Luis Felipe y a Mauricio Beatriz. De momento los tres aprendices que se han conectado, seguramente que en el transcurso de la actividad se irán conectando algunos más. Esta es nuestra tercera conferencia web. Para esta conferencia el tema que vamos a tratar es el tema de normalización y pues sin más preámbulos vamos a iniciar con la actividad que teníamos planeada. Aquí hay una pequeña presentación pues, que yo tenía preparada, tal y como lo hicimos en las anteriores. La agenda pues para esta actividad, un pequeño llamado a lista que ya hicimos. Voy de todas maneras a tomar nota ahorita de la asistencia, una introducción a las actividades que tenemos que realizar en la actividad 3, un acercamiento teórico práctico al concepto de normalización y pues si nos queda tiempo, haremos una introducción a la unidad 4 y por supuesto daremos el espacio final para las preguntas y sugerencias. Vamos entonces, como es habitual, a revisar las actividades que tenemos pendientes para esta tercera unidad. Recordemos que las unidades inician los miércoles y finalizan los martes. En este momento ya vamos en la actividad número 3. Muy bien, también la misma recomendación de siempre, descarguen inicialmente la guía de aprendizaje, todo lo que puedan descargar de la plataforma, les recomiendo que lo descarguen y lo guarden. Y aquí tenemos, pues, como siempre, una reflexión inicial. Las formas normales son un estándar o un modelo para diseñar una base de datos y se nos dice que tengamos en cuenta la respuesta, pues la vamos a utilizar más adelante. Esta es la reflexión inicial con la que arrancaríamos a desarrollar las actividades de esta tercera unidad, previamente habiendo estudiado el contenido como tal teórico, el material teórico del cual vamos a hacer un acercamiento precisamente ahorita en unos minutos. La primera actividad como tal que se nos presenta es desarrollar una actividad interactiva. ¿Sí? Entonces, como siempre, nos dirigimos a la carpeta de la unidad 3 y podemos identificar que efectivamente aquí tenemos una actividad interactiva. Basta con que hagamos clic sobre ella. Les recomiendo, eso sí, en caso de que tengan problemas de visualización, verifiquen que tengan instalados todos los complementos. Generalmente todos los computadores hoy en día traen los complementos necesarios para que estas actividades se visualicen sin ningún problema. En cualquier caso, si tienen algún inconveniente, ya saben que me pueden escribir a través del foro del correo y yo con mucho gusto les voy a estar respondiendo. ¿Sí? Entonces básicamente en esto consiste pues la actividad. Se nos están preguntando, se nos está haciendo unas preguntas respecto del tema de normalización, que es el que veremos ahorita. La segunda actividad, bueno, algo que pasé por alto, es que a esta actividad interactiva le deben tomar una captura final al desarrollo. O sea, una vez hayan desarrollado toda la actividad interactiva, tomen una captura de pantalla. ¿Sí? Con print screen ustedes ubican la tecla de su computador o simplemente toman un recorte de pantalla utilizando la herramienta que trae Windows de recorte de pantalla, toman una imagen y esa imagen también la almacenan porque la van a necesitar posteriormente. Buenas noches, Beatriz, nuevamente. ¿Por qué es necesario tomar la captura de pantalla? Porque esta, a diferencia de la actividad de la unidad 1, lamentablemente no me permite visualizar los resultados. Entonces, la única forma de yo evidenciar que ustedes efectivamente desarrollaron la actividad y que la completaron es que me adjunten una captura de pantalla. Tenemos también una actividad de apropiación de conocimiento, perdón, en la que se nos pide básicamente que desarrollemos un documento con estas características, los datos del aprendiz y una consulta, una pequeña investigación donde exponga los tipos de cardinalidad dando un ejemplo de cada uno de ellos. ¿Sí? Ya sabemos, para nadie es un secreto, seguramente que si están allí
son juiciosos y habrán leído el material de estudio. Sabemos que hay básicamente 3 tipos de cardinalidad: uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Y de hecho también esto lo hemos tratado un poco en las conferencias anteriores, y lo vamos también a volver a tratar en la última conferencia, y realizar un diagrama donde se muestre cómo los elementos de una entidad se relacionan con los elementos de otra. Esto básicamente tiene que ver con la teoría de conjuntos. Ustedes si ingresan al material del programa, ahí van a encontrar todo el material disponible. Es un concepto pues que no es para nada complejo. Parece más complejo el concepto de normalización, y por eso quiero enfocar la conferencia en ese tema. Y realizan ese documento, y en el mismo documento puede ser al final le anexan o pegan la captura de pantalla que tomaron de la actividad interactiva, ¿sí? Y van a enviar eso por este enlace. Miren que la guía siempre les dice por dónde enviar el enlace. Entonces enviaríamos el documento por este enlace. Bueno, y la tercera actividad para esta semana sería participar en el foro temático dando respuesta a esa pregunta de reflexión inicial que nos planteaba al inicio de la guía de aprendizaje, que consiste en determinar, o que ustedes den su opinión respecto de si la normalización es un estándar o se puede considerar más bien un modelo. Esas serían entonces las 3 actividades que tenemos para esta tercera unidad, que va hasta el hasta el 3, no recuerdo la fecha, vamos a mirar aquí hasta dónde es que va, hasta el 30. Hasta el 30 tenemos entonces, este es el plazo sugerido. Recordemos que son plazos sugeridos. Aquí les recomiendo también, vayan leyendo los anuncios. Miren que yo he publicado, por ejemplo el martes publiqué un anuncio de finalización de la unidad 2, donde exaltaba la labor de algunos aprendices, Rubén Darío, Gabriel José, Laura Andrea, para este curso que estoy revisando. Ustedes no necesariamente tienen que estar aquí porque pueden estar matriculados en otros cursos. En este momento estoy orientando 4 de los cursos, 4 cursos de bases de datos. Tenemos 320 aprendices. Entonces, no se preocupen por eso si aprobaron y no están aquí. Sin embargo, sí les recomiendo por favor que revisen, que estén constantemente revisando sus calificaciones. Basta con que ingresen a calificaciones. Está un poquito lento el internet, es que como les dije, la tormenta eléctrica afectó un poco todo, cayeron rayos muy cerca. Bueno, yo obviamente no tengo el rol de estudiante para mirar calificaciones mías, ¿no? Pero así, esa es la ruta. Entonces estén muy pendientes de eso. Bueno, vamos entonces ahora sí a revisar. Ahorita al final vamos a hacer un espacio, vamos a dar un espacio para las preguntas, ¿sí? Entonces vayan anotando todas las preguntas que les puedan surgir respecto de la actividad, de algo que no hayan entendido del contenido del material de estudio o de lo que vamos a tratar a continuación. Como les decía, en esta tercera unidad se manejan básicamente 2 elementos importantes, que son el tema de cardinalidad, que es la forma como se relacionan las entidades. Recordemos que se pueden relacionar de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos, siendo la relación perfecta de uno a muchos. La relación entre de uno a uno generalmente indica un error de diseño, y lo mejor o lo usual en estos casos es unir las entidades que están relacionadas. Por ejemplo, una persona tiene un documento de identidad. Sí, claro, hay una relación, y un documento de identidad solo pertenece a una persona. Allí tendríamos una relación de uno a uno, por lo tanto no necesitamos 2 entidades separadas. Aquí habría entonces que unir las 2 entidades y quedarían una sola con los 2 campos. Entonces sería una sola entidad denominada persona, que tiene identificación y que tiene nombre. Tenemos relaciones muchos a muchos y tenemos relaciones uno a muchos. Las relaciones muchos a muchos hay que destruirlas, ¿sí? Eso lo veremos más a fondo en la unidad 4. De momento para la actividad se pide más como una investigación y que ustedes vayan adentrándose en el tema. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa la noche de hoy, que es el concepto de normalización, que es el que yo quiero que ustedes entiendan correctamente hoy, o completamente hoy. Muy bien, esto es lo que nos dice el material de aprendizaje, ¿sí? Es una definición un poco técnica, ¿sí? Posiblemente no la han entendido
algunos, dice, la primera forma que se piensa para ordenar la información es crear un solo sitio en donde agruparla, como usualmente se hace. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una base de datos con nuestros aprendices digamos, del SENA, tenemos aquí varios aprendices y lo primero que a uno se le ocurre es, listo, una tabla de Excel, y todos ahí, toda la información, los nombres, la dirección, el teléfono, lo que están estudiando, las asignaturas que han matriculado, bueno, todo eso en una sola tabla. Eso es lo primero que se le ocurre a uno, ¿sí? Y eso es válido si la información, si la cantidad de información es pequeña, pero cuando va creciendo y se requiere que la manipulación genere resultados más eficientemente, es necesario tener reglas o normas que permitan estructurar el almacenamiento de la información en bases de datos. Estas reglas se conocen con el nombre de normalización, las cuales permiten que los diseñadores de bases de datos tengan una herramienta eficaz para su construcción. Eso, vuelvo y le repito, es la definición técnica y muy, sinceramente les digo, es mucha carreta para no aprender. ¿Sí? Entonces, les doy mi definición de normalización. Normalizar es un proceso por medio del cual se simplifican y se organizan los datos. Miren cómo resumimos todo esto en esa pequeña frasecita. Simplificación y organización de datos. Eso es normalizar. ¿Qué me permite la normalización? La normalización me trae muchas ventajas, ¿sí? Me trae la principal ventaja, o las dos principales ventajas diría yo, que son que disminuye la cantidad de espacio necesario, ¿sí? Se puede almacenar la información en el menor espacio posible. Y también, muy importante, elimina la redundancia. Redundancia es datos repetidos. Esas son las dos principales ventajas de aplicar normalización a una base de datos que no está normalizada. Y también pues permite eliminar errores lógicos, lo que me produciría errores en las búsquedas, y ordenar datos también para hacer más eficientes las búsquedas. Estos serían entonces algunas de las ventajas que tenemos al normalizar, pero quédense con el concepto. Proceso de simplificación y organización de datos. Una base de datos que no está normalizada generalmente tiene los datos desorganizados, ¿sí? Es difícil hacernos una consulta, digamos, dígame cuáles son los estudiantes que están matriculados en bases de datos. No, va a ser complicado. En cambio, una base de datos que esté normalizada va a ser muy fácil. Muy bien. Ahora bien, el concepto de formas normales, pues resulta que la normalización tiene unas fases o niveles, ¿sí? Esas son las formas normales, esas fases o niveles que tiene ese proceso. Son estas: la primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, la forma normal voice code, la cuarta forma normal y la quinta forma normal. En total serían 6, ¿sí? Entonces aquí les quise llevar esta pequeña imagen, ¿sí? ¿Hasta dónde normalizar? ¿Hasta cuál de estas 6 formas normales aplicar? Generalmente es más que suficiente hasta la tercera forma normal, y de hecho en este curso veremos hasta ahí. Lo otro es un poco más especializado y no se necesita. Yo diría que el 80, tal vez el 90% de las bases de datos no necesitan más normalización que aplicar la tercera forma normal. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a revisar cada una de esas formas normales con su respectivo ejemplo. Entonces aquí tenemos una pequeña base de datos. Esta es una muy pequeña pues porque es un ejemplo, pero imaginemos que esta base de datos no tiene 10 registros, sino que tiene 10.000 registros, ¿sí? Ahí ya la cosa se complica. Entonces vamos a empezar a trabajar cada una de esas formas normales. ¿Qué nos dice la teoría respecto de la primera forma normal? ¿Qué debo hacerle yo a la base de datos que no está normalizada? Esta base de datos no está normalizada. ¿Qué debo yo hacerle para decir que está en primera forma normal? Bueno, debo dejar todos los campos con valores atómicos en las tablas individuales, crear estos campos repetidos en una nueva tabla y relacionar los campos con la llave primaria de la primera tabla. Otra vez, mucha carreta y uno de pronto tiende a confundirse. Les dejo mi concepto, sencillo. Cada fila debe representar una entidad y cada entidad debe ser única y sus atributos ser atómicos. Es muy simple. Básicamente,
lo que tenemos que revisar es que cada uno de estos elementos, de cada una de estas filas, efectivamente represente a la entidad. Y si no lo representa, pues hay que sacarlo de ahí, ¿sí? Alguna vez escuché a, no recuerdo dónde fue, y me gustó el concepto. Me decía, identificar grupos repetitivos. A mí me encantó la frase y me la robé. Entonces, vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es revisar cada uno de estos campos y verificar cuáles son atómicos y cuáles no son atómicos. Uy, disculpenme un momento, conecto mi computador a la energía que se está descargando. Muy bien, continuamos. Muchas gracias por continuar allí. Entonces vamos a revisar. Les quiero hacer una pregunta. Voy a ubicar por aquí la ventana de chat. Por aquí. Al ustedes analizar esta pequeña tabla, ¿qué campos de allí podrían ustedes decir que no son atómicos? Pueden utilizar el chat para que me digan qué campos no son atómicos. Bueno, Lisneida nos dice que carrera. Vamos a ver que no son atómicos, ojo, que no son. Lisneida Marcela nos dice que carrera, a ver qué nos dicen los demás, a ver, por lo menos unas 2 participaciones más. A ver qué están allí. Por lo menos unas 2 y somos 3 participantes. Teléfono, nos dice Beatriz. Luis Felipe, ¿qué nos dicen? Dirección. Bueno, gracias Luis Felipe. Luis Negra me está diciendo algo más. Muy bien, bueno, vamos entonces a revisar. Recordemos el concepto de atomicidad. Un campo es atómico cuando no puede ser ya dividido más, ¿sí? Y esto es algo que se recomienda en bases de datos. En bases de datos se recomienda que los campos sean atómicos, que no los podamos dividir. Por ejemplo, vamos a ver, el número de la matrícula. Este número de matrícula entendámoslo como una secuencia que asigna, no es el número de identificación del estudiante, que realmente haría falta, ¿no? Pero digamos que este nos va a servir. Es un número de secuencia que asigna el sistema a cada uno de los estudiantes que se va matriculando. El número de matrícula yo no lo puedo subdividir, ¿sí? Aquí, ¿cómo voy a dividir ese 1? No se puede. Entonces este sí sería atómico. El número de matrícula sería un campo atómico. Ahora viene el nombre. El nombre, por el contrario, no sería un campo atómico porque se puede dividir. Yo puedo dividir esto en entre nombres y apellidos, o incluso en primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Entonces este no es atómico, este hay que dividirlo. La dirección, tiene razón el Luis Felipe. La dirección yo la podría dividir, yo podría dividirlo como en el, no sé cómo es que se llama esto, pero digamos la calle y el número, ¿sí? Pero entonces aquí es donde uno entra a pensar qué tan útil es eso, qué tan necesario es eso, porque recordemos que atomizar es importante para posteriormente hacer búsquedas, pero eso en contraprestación nos va a utilizar más espacio. Entonces, ¿hasta qué punto es útil eso? Yo creería que, por ejemplo, en este punto, si bien dirección no es un campo atómico, no es necesario atomizarlo. El teléfono.
El teléfono, un teléfono como tal no se podría subdividir, bueno, a menos que fuera indicativo, que código de área, que todas esas cosas. En este caso tenemos teléfonos sencillos. Y uno diría, no, no se puede dividir. Si fuese uno solo, pero miremos que Simón Bolívar tiene dos teléfonos. Entonces en este caso podríamos dividir esto entre teléfono 1 y teléfono 2. Seguramente va a resultar la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si tiene 10 teléfonos? Entonces aquí ya la cuestión es, habría que preguntarle al usuario qué tanta necesidad tiene de almacenar 10 teléfonos de una persona, si no es más que suficiente con dos. Yo creo que con dos teléfonos ya es más que suficiente. Pues, usted no necesita, y es más, hoy en día necesita simplemente tal vez un teléfono y un correo. Entonces habría que preguntar eso. En este caso, pues tenemos dos teléfonos, sí podría ser útil dividirlo en dos. El código de la materia, tampoco lo puedo dividir. El nombre de la materia, no, que en un campo base y en el otro datos, no, esto no se puede dividir, y la carrera tampoco. Entonces, simplemente dividiríamos, en este caso, el nombre y el teléfono. Y el segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es lo que les decía ahorita, identificar los grupos repetitivos. ¿Sí? Dice que cada entidad debe ser única, sus atributos ser atómicos, y cada fila debe representar una entidad. Entonces aquí lo que tenemos que mirar es el número de matrícula, el nombre, la dirección, el teléfono, el código de la materia, la base de datos y los sistemas hacen referencia a una sola cosa. No. Y de hecho aquí nos damos cuenta porque empezamos a identificar grupos repetitivos. Miren que esta información se repite. Este pues es uno solo, este señor no está estudiando sino una materia. Miren que esta también tiene un campo repetitivo, tiene unos campos repetitivos. ¿Sí? Aquí hay grupos repetitivos. Cuando ustedes encuentran esos grupos repetitivos, miren también, hay varios de sistema, hay varios de electrónica, hay varios de mecatrónica. Cuando ustedes empiezan a identificar esos que se están repitiendo, usualmente, casi siempre, eso es una entidad aparte. Entonces, vamos a mostrar cómo quedaría en primera forma normal. Miren lo que dice aquí. Dice, cada fila debe representar una entidad y cada entidad debe ser única y sus atributos ser atómicos. No se preocupen que todo esto lo voy yo a subir a la plataforma. Y les decía aquí la nota. Nota, identificar los grupos de repetición. Generalmente son entidades separadas. Entonces miren lo que hicimos aquí. Dividí el nombre entre nombres y apellidos. Alguno podría decir nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2. Perfecto. También queda incluso mucho mejor. Y lo que hice fue también dividir los teléfonos. Y miren que ahora ya no tengo cuántas filas tenía aquí. Tenía 10. Ahora solo tengo 5. ¿Sí? Miren que solamente tengo 5. Entonces ahí voy normalizando. ¿Sí? Aquí ya voy normalizando. Miren la diferencia. Pero entonces, ¿qué pasó con la... Buenas noches, Natalia. Pero entonces, ¿qué pasó con las materias? Ah, bueno, las materias yo las saqué. Uy, no, qué pena. Moví esto aquí. Aquí. Las materias, como las materias, digamos que no representan a esta misma entidad, ¿sí? Las materias son cosas separadas, esto es una cosa separada, ¿sí? Las materias serían otra cosa aparte, y miren que tiene su propio código, lo que podría ser su propia llave, ¿sí? Entonces, estos grupos repetitivos, esto lo saqué aparte, y esto lo saqué aparte, y aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces tengo, de momento no miremos esto, ya les voy a decir que. Entonces miren que saqué aparte las materias, tenemos bases de datos, sistemas numéricos, algoritmos, ¿sí? Sería hasta aquí, serían estos. Esto sería entonces una nueva entidad a la que denominaríamos, por ejemplo, materias. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre aquí? Que yo no puedo, se me pierde la relación. ¿Cómo sé yo qué está estudiando Simón Bolívar o qué está estudiando Francisco Santander? No tengo ni idea. Para eso, yo lo que hago es dejar las matrículas, el número de la matrícula asociado a cada materia. Así como estaba aquí, miren, el 1 estaba asociado al 1, aquí le puse fue 1A, les recuerdo que no tiene A aquí, para que no se confunda con
el número de la matrícula del estudiante. Ya. Entonces lo que les vuelvo y repito, yo dejé asociadas las materias a las matrículas para poder entender qué está estudiando cada uno. Entonces dice, por ejemplo, el estudiante número 1 está estudiando bases de datos. Ah, claro, Simón Bolívar está estudiando bases de datos. El estudiante número 1 también está estudiando sistemas numéricos. Ah, claro, Simón Bolívar está estudiando sistemas numéricos. El 5 está estudiando bases de datos, sistemas numéricos y algoritmos. ¿Quién es el 5? Policarpa. Entonces, esto sería, aquí tendríamos nuestra base de datos en primera forma normal. Hemos identificado los grupos repetitivos, hemos separado hemos separado esas entidades, hemos atomizado los campos que eran necesarios de atomizar. La dirección, a pesar de que no es atómica, no la atomicé porque no es necesario, ¿sí? Y también incluso aquí ya podemos empezar a definir las claves o las llaves, ¿sí? Ya sabemos, por ejemplo, que aquí el número de la matrícula generalmente las llaves primarias generalmente son códigos o son números de identificación, y aquí tenemos dos llaves. Esta sería nuestra llave primaria de ¿sí? Y aquí tenemos unas llaves foráneas. Pero de momento no nos vamos a meter con esto porque a hay que hacerlo todavía otra cosa. Es más, no voy a separar el tema de llaves todavía. Vamos a la segunda forma normal. ¿Qué nos dice la segunda forma normal? Teoría: determinar cuáles columnas que no son llave no dependen de la llave primaria de la tabla, eliminar dichas columnas de la tabla de la base, crear una segunda tabla con dichas columnas y las columnas de la llave primaria de la cual dependen, ¿sí? También, carreta, esto es mucha teoría. Yo soy como tan enemigo de eso, no sé. Mi definición más sencilla para que la recuerden: todos los atributos tienen que depender funcionalmente de una clave. Y entonces aquí tenemos que ver un concepto que es el de funcionalidad. Resulta que hay dos tipos de funcionalidad: las dependencias funcionales directas y las dependencias funcionales transitivas. ¿Qué significa esto? Que un elemento puede depender. Esto es una dependencia funcional, en la que B depende de A, en la que C depende de A. ¿Sí? Es funcional, es directo. Miren, estos dos elementos, B y C, están dependiendo directamente de A. Ahorita lo voy a explicar con un ejemplo, no se preocupen. Esa es la dependencia funcional. En este otro ejemplo tenemos que B depende de A y C depende de B. Por lo tanto, decimos que C depende transitivamente de A. ¿Por qué? Porque D, que es un elemento del que depende, también depende de A, ¿sí? Entonces es como que digamos que hace tránsito precisamente, ¿sí? Entonces recordemos: dependencia funcional directa y dependencia transitiva, ¿sí? Esta es la tercera, ya me pasé. Entonces vamos a la segunda forma normal. Lo que hay que hacer aquí es muy sencillo: es determinar qué elementos dependen funcionalmente. Entonces aquí ya empezamos a mirar. Todos estos elementos efectivamente dependen funcionalmente de la matrícula, ¿sí? Todos estos elementos dependen de la matrícula, aquí no tendríamos problema. Pero aquí sí tenemos un problema, y es ¿cuál? Que el nombre de la base de datos depende del código. El nombre de la materia, perdón, depende del código, no depende del número de la matrícula. Esto realmente, si no existiese, no importa como tal para la matrícula, ¿sí? El hecho de que uno llame base de datos, este uno no afecta absolutamente para nada. Yo lo tengo aquí para que la relación no se me pierda, pero para poder yo pasar esto a segunda forma normal tengo que partir esto. ¿Y cómo hago? Pues muy sencillo: creo una nueva entidad, ¿sí? Donde hay una dependencia funcional directa. Miren que aquí tenemos esa dependencia funcional. Entonces queda solamente una nueva entidad con las tres materias que tengo. Algo así parecido como identificar también aquí los grupos repetitivos. Entonces ya no tenemos, en este caso de la materia, no tenemos ninguna funcionalidad transitiva. Aquí todo es una funcionalidad directa, ¿cierto? La base de datos depende, el nombre de la base de datos va a depender del código. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aquí escribo 1 es que, uno es bases de datos, yo ya sé. Eso no depende de este número de la matrícula.
Muy bien, pero también, vuelvo y le repito, para que no se pierda la relación, yo debo crear otra tabla. Aquí tengo una nueva tabla, la que he denominado matrícula, en la que simplemente, perdón, voy a corregir aquí. Aquí los tengo, sí. Listo. Tengo que crear esta nueva tabla para que no se me pierda la relación, ¿sí? Porque si yo no creo esta tabla, pues me van a quedar dos islas. Me va a quedar una tabla con los estudiantes, una tabla con las materias, pero no tengo ni idea de qué es lo que están estudiando los estudiantes, de dónde, en qué materias están estudiando, ¿sí? Entonces con esto ahora sí me doy cuenta. El estudiante 1 está estudiando la materia 1A. ¿Y cuál es el estudiante 1? Simón Bolívar. ¿Y cuál es la materia 1A? Bases de datos. El estudiante 3 está estudiando la materia 3A. ¿Cuál es el estudiante 3? Antonio Nariño. ¿Y qué está estudiando? Está estudiando algoritmos Unix, ¿sí? Con esta tabla no se me pierde la relación, ¿sí? Yo siempre tengo que ir, nosotros siempre tenemos que prestar atención a eso, a que no se nos pierda la relación entre los elementos. Si esto no existiese, yo no tendría forma, les reitero, de saber qué está estudiando cada uno. Entonces, por eso, además de aplicar los conceptos de normalización, yo debo estar siempre vigilando que no se pierda la relación. Y vamos a la tercera forma normal. La tercera forma normal nos dice que hay que determinar las columnas que no son dependientes de otra columna que no sea llave. Luego, eliminar esas columnas de la base o de la tabla base más bien, y crear una segunda tabla con esas columnas y con la columna no llave de la cual son dependientes. También carreta enredada. Yo no sé, yo leo eso y como que siento que me enredo. Les dejo mi concepto. Eliminar las dependencias transitivas llevándolas a otra tabla. Ya sabemos que las dependencias transitivas es la que depende de una porque esa una depende de otra, ¿sí? Como este ejemplo que tenemos en la parte de abajo. C depende de B y B depende de A. Por lo tanto, C depende de A. Vamos al ejemplo. En este caso, estas dos pues no tendríamos ningún problema. Pero aquí sí tenemos una dependencia transitiva. ¿Cuál es esa dependencia transitiva? Es la carrera. La carrera no me va a depender directamente de la matrícula. Va a depender directamente, vuelvo y les repito, aquí no tengo identificación, pero si tuviera identificación es la misma cosa. Este número de matrícula es el número que le está asignando el sistema al estudiante cuando se matricula. Entonces, la carrera como tal va a depender, o está dependiendo en este caso, del estudiante, ¿sí? Y a su vez, el estudiante tiene una dependencia o tiene una relación con la matrícula. Entonces podemos decir que la carrera depende transitivamente de la matrícula. Y la tercera forma normal nos dice que qué debemos hacer con eso, sacar ese campo aparte, sacar esos campos aparte en otra tabla. Entonces lo que hago es que creo una nueva tabla a la que denomino carrera y le asigno un código también, pues si no lo tiene, yo se lo puedo asignar. Entonces miren que aquí me quedó una tabla estudiante con los datos únicamente del estudiante, una tabla carrera con los datos únicamente de la carrera, una tabla materia con los datos únicamente de la materia, la tabla matrícula, que es la que me guarda relación entre el estudiante y la materia que están estudiando, y otra tabla la que denominé matrícula carrera, porque miren que la teoría nos dice que crear una segunda tabla con esas columnas y con la columna no llave de la cual depende, ¿cierto? Pero en este caso pues lo hago con... ¡Wow! ¿Qué pasó? Listo. Entonces aquí están las columnas clave y la columna clave en este caso, ¿sí? Entonces lo que yo haría para no perder la relación aquí es precisamente ubicar el número de la matrícula con el código de la carrera. Y con esto, vuelvo y le repito, simplemente ustedes saquen
el concepto, tengan este concepto, eliminar dependencias transitivas llevándolas a otra tabla, pero siempre, aunque la norma no lo diga, busquen la manera de guardar, de conservar la relación, así tengan que crear otra tabla. ¿Sí? Esto no lo dice pues este conceptico corto que yo extraigo de la teoría normal, pero siempre tenganlo en cuenta. Ustedes deben crear otra tabla a modo que no se pierda la relación, y esa tabla que acabo de crear para que no se pierda la relación entre el estudiante y la carrera se llama matrícula carrera. Lo que hago yo aquí es que escribo el número de la matrícula del estudiante, ¿sí?, con el código de la carrera. Entonces con eso yo ya sé que el estudiante 1, que es Simón Bolívar, está estudiando la carrera número 1, que es Sistemas. Que el estudiante 2, que es Francisco Santander, está estudiando la carrera 2, que es Electrónica. Por ejemplo, que el estudiante 5, que es Policarpa, está estudiando la carrera 2, que es Electrónica. Y aquí terminaríamos nuestro proceso de normalización. Aquí tenemos ya una base de datos debidamente normalizada. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 tablas. Obviamente yo las tengo todas aquí juntas, pero pues en este caso las tendríamos nosotros, si por ejemplo, si ustedes tienen la base de datos, la están trabajando en Excel, porque es que una base de datos se puede trabajar en Excel, pues sería entonces cada una de estas hojitas sería una tabla diferente. Aunque lo ideal es trabajarla como tal en un gestor de base de datos, que es precisamente lo que vamos a hacer en la cuarta unidad. El concepto, yo sé que puede que sea un poco oscuro, tal vez, pero la única forma de aprender esto es trabajándolo y estudiando. Bueno, y ya para terminar, entonces antes que nada, vamos a dar un espacio para las preguntas. Si nos queda algo de tiempo, revisaremos los elementos de la unidad 4. Entonces, abro el espacio para las preguntas. En este momento también les acabo de activar el micrófono por si lo quieren utilizar, lo requieren utilizar. Entonces, estoy pendiente de las preguntas que puedan tener. Puede ser del tema de normalización o de cualquier otro tema de las unidades que hayamos visto hasta el momento. Puede ser una duda temática o también una duda técnica. También la recomendación que les doy, como siempre, es que vean esta conferencia, la grabación, revisen la grabación. Recuerden que todas las grabaciones están disponibles en actividades. Al final van a encontrar una carpeta que se llama sesiones sincrónicas. Está muy lento el internet. Bueno, vamos allí, sesiones sincrónicas, y aquí encuentran, dentro de sesiones sincrónicas, van a encontrar las carpetas con el enlace a la grabación de cada una de las sesiones. En este momento tenemos estas dos, seguramente ya para mañana tendré cargada la tercera conferencia. Bueno, miren, aquí tenemos la grabación, el acta 2 con el resumen de la sesión y la presentación. En este caso, para la conferencia web, voy a subir la grabación, la presentación y este ejemplo. Les recomiendo, eso sí, entonces, que revisen la grabación con despacio, ¿sí? Que se sienten el sábado, el domingo, no sé, cuando les quede tiempo, y empiezan a revisar la grabación, pausan, van haciendo, van mirando si van entendiendo los conceptos. Bueno, ya Liz Neida nos está escribiendo algo. Quisiera Luis Felipe y Beatriz, si de pronto no tienen ninguna duda, que me lo indiquen con la herramienta encuesta. Basta con que seleccionen aquí no. O si tienen alguna duda, que me la transfieran a través del chat, o pueden utilizar también el micrófono haciendo clic en el botón hablar que encuentran en la parte superior. Bueno, muchas gracias Luis Felipe por confirmar. Beatriz y Marcela nos están escribiendo algo. Vamos a esperar un momento.
Bueno, Marcela nos pregunta, la pregunta es sobre el proceso de calificación. Las A vienen siendo qué nota porque llevo pura A y no entiendo si eso es bueno o malo, ya que soy nueva manejando esta plataforma de Sena. Bueno, pues es muy bueno, ¿sí? Como lo decía en la conferencia bienvenida, en el SENA solamente manejamos tanto en el SENA presencial como en el SENA en modalidad virtual. En formación titulada, que son los técnicos o tecnólogos, o en complementaria, que son estos cursos de 40, 60, 80 horas, solo se manejan dos tipos de calificaciones: A, que es aprobado, o D, que es deficiente. Si tienes solo A, pues felicitaciones, va muy bien. Bueno, Beatriz nos dice que no ha podido mirar los videos de las sesiones anteriores, por eso no sé si ha explicado el tema de cardinalidad. Beatriz, el tema de cardinalidad lo hemos abordado muy someramente. De hecho, el objetivo de la actividad es que hagan una investigación introductoria, porque en la conferencia de la unidad 4 vamos a enfocarnos mucho, o mejor dicho, el concepto de cardinalidad nos va a ser muy útil para realizar el ejercicio final, ¿sí? Entonces, como tal, lo hemos tratado someramente, no se ha tratado a profundidad, pero es importante que revise las grabaciones. Pero el objetivo de la actividad es que haga una investigación, que lea el material, haga una investigación y realice un aporte. De todas maneras, tal y como ocurrió, por ejemplo, con la actividad de los comparendos, esa última tabla a la que había que encontrarle errores, necesariamente teníamos que conocer el concepto de normalización para que quedara pues perfecta. Sin embargo, la idea de las actividades es ir dando como una introducción a la unidad siguiente. Entonces no hay problema. Puede ver las conferencias anteriores que quedan grabadas, que hemos dado alguna explicación somera, pero la idea es que haga la investigación y en la cuarta conferencia ya nos vamos a enfocar mucho en eso. Bueno, no sé si les queda alguna otra duda. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la atención, ya vamos finalizando, nos quedan un par de minutos. De todas maneras, muchas gracias nuevamente por la asistencia, mis disculpas también nuevamente por el inconveniente que tuvimos. Y pues nada, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, ya saben que me la pueden transmitir a través del foro o también en su defecto a través del correo electrónico. Muy buenas noches y nada, hasta pronto, hasta la próxima semana.